En 1974 fue presentado por Fasa Renault en la Manga del Mar Menor, en Murcia, un nuevo modelo de automóvil, el Renault 7. 7 venía escrito con letra y en español. 7 era toda una declaración de intenciones. Sería un modelo fabricado exclusivamente en España. Derivaba del Renault 5, pero había mucho trabajo técnico, mucho desarrollo para dar un coche que difería bastante en capacidades, en motor, en técnica y en prestaciones respecto al Renault 5. Hoy hablamos del Renault 7. Bienvenido a Vehículo Histórico. En 1968, Michel Boue diseñó por encargo de la Régie Renault el Renault 5, que tuvo enseguida el éxito que se merecía, porque era un coche muy adelantado a su tiempo, con una mecánica, un motor robustísimo, el Cleon-Fonte, llamado popularmente Sierra. Cleon-Fonte se denominaba así el tipo de motor porque se fabricaba en la ciudad francesa de Cleon-Fonte, y fue un coche pues con gran aceptación en el mercado. Enseguida Renault pensó en hacer otras versiones derivadas del R5, como sería un 4 puertas o sería un 3 volúmenes con maletero separado. Michel Boue falleció tempranamente en 1971 y siguió su trabajo Maurice Holleville, quien se encargó de diseñar el Renault 7. En Francia había más gama de modelos y se pensó que no era momento oportuno para hacer el R7, fue desechado. Pero en España se vio enseguida que era un modelo que iba a cubrir un hueco entre el Renault 5 y el Renault 12 y se trató enseguida de fabricar en Valladolid para sacar al mercado un vehículo con más prestaciones, más características, más habitabilidad que Renault 5. Y la publicidad, el eslogan publicitario, pues trabajaba en esa idea. Se presentó con el eslogan de Renault 7, todo un coche. Como queriendo decir, el R5 es un coche pequeño, utilitario, pero el Renault 7 ya es todo un coche. En 1974, en el mes de octubre, se presentó a la prensa en un hotel de Alicante y se hizo un rodaje con los coches por la Manga del Mar Menor y enseguida pues tuvo muchísimos pedidos. Hubo un infeliz incendio en la fábrica que retrasó las entregas, pero sabiendo que se trataba de un triunfo en las ventas, pues Fasa Renault se puso inmediatamente las pilas para producir lo antes posible y fue un coche muy vendido. Se fabricó entre 1974 y 1984 y se hicieron 159.533 unidades solo en el mercado español. No se fabricó en ningún otro mercado. Por eso la denominación pues era en español y en letra 7. Hubo 4 versiones diferentes, el original 7, escrito con letra, después salió un 7 TL, después se cambió la denominación y se le puso el 7 con número, que fue un restyling del Renault 7 con letra TL, y una cuarta y última versión del 7 con número GTL. El motor al final de su vida, pues ganó en cilindrada, no así en potencia, pero sí ganó en par,
haciéndolo más acorde con las autovías que ya se estaban construyendo en España, y hubo incluso una quinta versión que se quedó en fase de prototipo y no se llegó a construir, que fue el R7TS, con una mecánica ya mucho más capaz del R5TS, pero que se quedó en el papel, en el proyecto. Solo se fabricaron unos pocos prototipos y nunca se llevó a la cadena de montaje. El Renault 7 no era simplemente un Renault 5 con maletero. El desafío técnico implicaba muchísimas más cosas. Tenía más batalla, el coche más distancia entre ejes, el techo era diferente, el pilar C diferente, la luna, el maletero, las puertas, las ruedas, el motor. El R5 montaba un 956 centímetros cúbicos de 44 caballos, el primer R7 se aumentó a 1037 centímetros cúbicos y una potencia de 50 caballos, que le daba mucha más potencia y capacidades de rodadura al coche. La cilindrada de 1037 fue elegida para quedarse en el límite justo de los 9 caballos fiscales y no pagar lo que entonces en España todos los coches que pasaban de 9 caballos fiscales tenían que pagar el impuesto de lujo. Para ahorrar ese impuesto de lujo, pues se detuvo la cilindrada en 1037. Vamos a conocer el Renault 7 con letra y 7 con número, que como ya digo, no se trata simplemente de un Renault 5 con maletero. Es un desafío técnico que respondió a un coche muy práctico. Nos encontramos en el magnífico garaje de Antonio Gutiérrez y su esposa Babette, con los que hoy vamos a tener el gusto de conversar y que nos cuenten cosas muy interesantes. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues Babette y Antonio son aficionados a los coches clásicos y en especial son unos forofos del Renault 7, ¿es así? Correcto. Sí. Así que hoy nos vais a hablar del Renault 7. ¿Qué fue antes en vuestro caso, la afición por los clásicos o por el Renault 7? Bueno, yo creo que la enfermedad de los coches es algo con lo que se nace, ¿no? Lo que pasa que cada uno, pues, al final termina haciéndose con aquello con lo que se ha criado. Y en mi caso fue el Renault 7, lo que vi en casa desde niño, y es un coche con el que he crecido y me ha condicionado mucho mi modo de ser. Gracias al R7 he ido cultivando mi amor por los clásicos y al final, pues, mi esposa, que me ha apoyado siempre en todo, me ha ayudado a hacer la colección que hoy tenemos. Muy bien, ¿tú usas frecuentemente el Renault 7, Babette? Sí, es verdad que lo uso mucho porque dentro de que es un clásico, es un coche muy útil y muy fácil de manejar en el ajetreo del día a día, tanto para ir a trabajar como para la familia que tenemos. Es un clásico de uso diario, si uno quiere. Exactamente, sí. Muy bien. Hemos hecho grandes viajes con el R7, incluso el viaje de novio en nuestro Renault 7 blanco, que se hizo famoso en el año 2013 porque atravesó toda Europa, literalmente, haciendo entre 8 y 9.000 kilómetros, incansable, a través de toda España, Italia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, y el coche nos dio un viaje maravilloso. Muy bien, ¿vamos a conocer vuestros R7? Por supuesto. Vamos allá. Bueno, pues nos encontramos a bordo de uno de los primeros Renault 7 y seguimos de cerca a un Renault 7 GTL, que fue uno de los últimos modelos. Exacto. Babette va conduciendo uno de los últimos, el 7 GTL, y Antonio pues va conduciendo uno de los primeros, el Renault 7. Correcto. Así es, ¿no, Antonio? Así es, este es un Renault 7, la primera serie, además castellanizado, escrito con letra 7, no hay un número, y es del 27 de julio de 1975. Mi abuelo lo pidió con 6 meses de antelación y yo ya he comprendido por qué el coche tardó 6 meses en ser entregado, y es que el Renault 7 había de ser puesto en comercialización en 1974, pero la línea número 2 de la factoría de Valladolid, el gran incendio. Exactamente, sufrió un incendio que se cobró la vida de 10 trabajadores, creo que de la empresa de limpieza del Sol, que es la que limpiaba la factoría. Aún así, FASA fue capaz de reconstruir la fábrica en un tiempo récord,
y puso 3 turnos para fabricación del coche, con lo cual empezaron a entregarse las primeras unidades, según consta, algunas, muy pocas, en diciembre del 74 y casi todas a partir del 75. Por eso es muy difícil encontrar un R7 del 74, prácticamente imposible. Este en el que vamos es del 75. Del 75 de julio. Mi abuelo lo pidió con lunas especiales tintadas en verde y asientos reclinables. Eran 2 opciones que suponían muy poco en la factura final del coche, y por lo que tenemos cotejado en el club, todos los Renault 7 normales salieron con este extra. No se conoce ninguno que no haya llevado los asientos reclinables o las lunas especiales. O sea que tú tienes o diriges un club de Renault 7 aquí en Granada. Bueno, no, a nivel nacional está el Renault 7 Club de España, que bueno, es una referencia porque ha logrado mucho por el modelo, ha hecho que el coche cotice más, y aparte es un club al que le tengo especial cariño, aparte porque he estado toda la vida en él, es porque somos una familia y nos ayudamos bastante entre todos. Y luego hacemos mucho por la documentación del modelo. Y tengo entendido que tú organizaste en Granada un gran encuentro a nivel nacional, sí, de R7s, ¿no? Bueno, el Renault 7 Club tiene la ventaja de que tiene una concentración bianual, cada 2 años, que va rotando a lo largo y ancho de la geografía española. Entonces empezamos en el 2012 en Becerril, en 2014 fue el 40 aniversario, que hicieron la concentración nuestros amigos de Alicante. Fue una concentración muy bien hecha, ambas. Luego en 2016 yo hice la de Granada, que también creo que, aunque eso lo debéis de jugar vosotros, creo que no estuvo mal. 2018 la hizo nuestro gran amigo Luis en Vitoria, que también cumplió y superó las expectativas con creces. 2021 la hizo el amigo José en Cuenca, y en 2022 se acaba de hacer en León. La ha hecho Eduardo, que la ha hecho con muchísimo esfuerzo, y además le ha salido un gran evento. Muy bien. Bueno, pues comparando de la primera serie del Renault 7 en el que vamos subidos y las últimas series del Renault 7, que es el que lleva tu esposa, ¿cuál te gusta más o qué nos dirías de cada uno? Bueno, esto es como si me preguntas cuál me gusta más de mis 4 hijas, ¿no? Hombre, este es de mi abuelo y yo soy más tendente a elegir coches cuanto más antiguos mejor. Por estética me gusta más los Renault 7 primera serie, los que está el nombre castellanizado, escrito 7 con letra. Pero es cierto que el Renault 7 con número tiene muchísimo encanto. Es un producto mejorado, llevaba mejores tratamientos ya de chapa, y bueno, no sé, si pudiera elegir uno me quedaba con los 2. Bueno, la primera sensación que tengo yo que decir al subirme en tu R7 es que es muy cómodo, confortable, una suspensión que trata muy bien el cuerpo. Asientos diseñados por médicos fisiólogos. Caramba. Era una de las primeras de las ventajas que anunciaba en la publicidad de la época. Este coche cuando nace, en la versión básica, pues llevaba seguro infantil, 4 puertas, que hereda el Renault 5 del Renault 7 y no al revés. Cada una de las puertas tiene cristales descendentes, las puertas traseras tienen seguro infantil, tenía cenicero, calefacción, 4 plazas muy capaces. Y tal y como decía el eslogan, que lo pone aquí en mi camiseta, era todo un coche. Más que nada porque pretendía cumplir con las expectativas de un padre de familia o de una madre para segundo coche familiar que se tenía en aquella época. Había un poco que ofrecerle al español medio algo que fuese diferente al rey de las calles, que era el SEAT 600 todavía, ¿no? Aunque el SEAT 600 era un coche que estaba más ya en el año 75, empezaba a ser un coche antiguo, pero se veía muchísimo y había que ofrecer otro vehículo que fuese diferente a lo que se ofrecía en aquella época. Muy bien. También en aquella época tengo entendido que había todavía un cierto gusto del español medio por los 3 volúmenes. Por supuesto. Y un maletero separado de los pasajeros. Sí, podemos ver ejemplos. El SEAT 800 fue uno de los primeros vehículos que se cuatropuertiza, si se puede utilizar ese sustantivo convertirlo en verbo. Y otro ejemplo fue el 850 4 puertas. Aquí me gustaría señalar que el modelo español era mucho mejor que el italiano.
y más modelos ha habido con el 127 de 4 puertas o con el Renault 7, por ejemplo. Lo que pasa es que con el Renault 7 estamos hablando de un vehículo que parte del Renault 5, pero que comparte solo un 40% de piezas. Porque si nosotros hacemos una comparativa visual lateral de ambos coches, la distancia entre ejes es 10 centímetros más grande en el R7, la longitud total llega casi a 40 centímetros, 38, y también estamos hablando de que el coche no comparte ni puertas, por supuesto ni cartoneras, ni salpicadero. Estaba mejor elaborado el del R7 porque pretendía ser más coche. Las cartoneras son diferentes, las aletas delanteras tampoco coinciden, y por supuesto desde el pilar B hacia atrás estamos hablando de un coche totalmente diferente. Tanto es así que para el año 79, que creo que sale el Renault 5 de 5 puertas, es el Renault 5 el que hereda las puertas traseras del 7 y no al revés. Sí, el R7 destaca por su versatilidad y por su practicidad, ¿correcto? Sí, es un sedán muy completo, con una funcionalidad muy buena y muy correcta. Tiene un maletero de 400 litros y aparte de eso, pues estamos hablando que es un coche con está homologado como 5 plazas, con 5 plazas muy capaces. Y luego, pues aparte de eso, si lo comparamos con los coches todo atrás que había antiguamente, estamos hablando que es un coche mucho más moderno. El Renault 7 es un vehículo para el año 75 que ofrece estructura de deformación programada, puesto que el grosor de la chapa del morro va aumentando desde el morro hacia el habitáculo para programar la deformación del coche. ¿Vuestros dos R7 tienen la pintura original? Este Renault 7 se ha pintado 2 veces en su vida. Me parece que 2 veces. Una le di un repaso a mi padre en el año 94. Después 3 veces, perdón. Después se le dio otro repaso en el año 2000 y luego yo lo restauré en el año 2017. Había poco que restaurar, simplemente me dieron un golpe en la aleta delantera. Pero bueno, yo tenía el capricho de rejuvenecer el coche y lo decidí pintar por dentro, por fuera, el vano motor, haciendo yo la mayoría de las cosas, salvo los trabajos de pintura, claro. De la misma pintura original, ¿no? El código 319 blanco Renault, sí. Ajá. ¿Y el GTL se ha pintado? El GTL tengo, por lo que yo veo, la pintura ha debido ser repintado por las primitivas dueñas, que eran 2 señoras consagradas a una orden religiosa, que lo tenían flamante, por eso lo compré. Y yo creo, también recuerdo vagamente que me dijeron que como lo tenían asegurado a todo riesgo, dieron una vez un parte y se lo pintaron entero el coche. Por supuesto, la pintura con la que se pintó fue el verde alga de Renault. El verde alga estuvo vigente en la carta de colores de Renault y ya en los últimos compases comerciales del GTL, del año 81 en adelante, de cara a la nueva gama de colores y la nueva gama Renault del 81, el color verde alga empezó a ceder ante el verde ágata. Hay algunos R7 GTL, no muchos, pero hay con color verde ágata, que es un verde como más dorado, también muy bonito. Como utilizan los dos motores diferentes de los que dispuso el Renault 7, este primera serie y el segunda serie, ¿qué diferencia remarcarías entre los dos motores? Bueno, este blanco se le rompió el motor siendo yo un niño, el motor y caja, le he dicho a mi esposa que tire para allá. Muy bien. Y nos ofrecieron ponerle un motor de estos de piezas de intercambio Renault, que venían garantizados por 6 meses. Me acuerdo de ver yo el motor envuelto, empaquetado. Entonces el motor que lleva este originalmente de fábrica es el motor Cleonfonte, el Sierra, que se llama aquí en España, con una cilindrada inédita que tampoco llevó el Renault 5 cuando salió el 7, que son los 1037 centímetros cúbicos. Yo a este actualmente, cuando se le rompió el motor, siendo yo niño, en el taller se lo cambiaron, le dijeron que era el mismo a mi padre, pero le pusieron un 1108, que es el que lleva. O sea que este lleva el de la segunda serie. Lleva el de la segunda serie porque cuando mi padre fue a ponerle un motor de intercambio en un taller,
pues al final Renault ofrecía, digamos, un único código para que era el motor que había el más 1108, actual. exactamente. Muy bien. Entonces, después de sacar el motor 1037, cuando Renault actualiza el Renault 7 y lo pasa a llamar 7 con número, sigue teniendo el motor 1037, pero es con el Renault 7 GTL de 1981 cuando saca la versión de 1108, que en vez de llevar 50 caballos llevaba 45. Le daba más par, mejoraba el consumo en 2 décimas de litro y luego le daba unas virtudes en carretera muy buenas, porque el Renault 7 GTL es cierto que puede mantener unos ritmos de crucero perfectísimamente a 120 y 130, que no es que este le cueste trabajo, pero como que por sonido se nota que va más cómodo el GTL. Bueno, y ahora nos encontramos en el coche de Babet, en el 7 GTL, de los últimos de la saga, y llevamos delante a su marido Antonio en el primer Renault 7, como él insiste mucho y está muy bien que lo diga, escrito con letra 7. Babet, ¿qué es lo que más te gusta de este coche? Lo que más me gusta es que puedo disfrutar de un coche clásico. Me gusta que la gente me vea en un coche antiguo, a la vez que tiene muchas funcionalidades y muchas comodidades que lo hacen idóneo para el día a día, porque llevamos un ritmo de vida que requiere unas comodidades y unas prestaciones, y creo que este coche la une todas de forma perfecta. O sea, que usan mucho el Renault 7 no solo para reuniones de clásicos, sino para ir a algún sitio de vez en cuando. Sí, lo utilizo la verdad es que mucho. Me da cosa meterlo por autovía en horas de tráfico, por ejemplo, pero incluso para ir al trabajo, llevar a mi hija al colegio, es un coche que durante muchísimo tiempo ha sido mi coche de diario para todos los días. Ah, muy bien. ¿Y hay algo que te gustaría que fuera de otra manera? Pues a título personal me gustaría que como el 1500 estuviese homologado para 6, pero básicamente por mis necesidades personales, no por otro motivo. Ah, porque tienes muchos hijos. Sí, tenemos 4 hijas. Ah, muy y bien. Ya llega un momento en el que no cabemos en un solo coche. Muy bien. Bueno, vemos que este modelo de la última serie de Renault 7 pues ya tiene otro tablero de mandos diferente y es un coche que está muy bien terminado. Lo vemos en aluminio, unos plásticos muy sólidos, muy bien hechos, todo parece que está en su sitio, todo encaja perfectamente y me sorprende la calidad de fabricación de este coche, que se suponía que era de un nivel medio, pero que tiene realmente un acabado fantástico. Y además muy cómodo, ¿verdad, Babet? Comodísimo, muy cómodo, tiene una visibilidad excelente, los asientos son muy confortables y además lleva reposacabezas. Es un coche con unas marchas muy flexibles, espacio detrás, espacio delante. Yo tengo familiares muy altos, te hablamos de hasta más de 1,90 m. Caramba. Y sin problema han tenido todo un espacio para ir en coche en viajes relativamente largos, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es el viaje más largo que habéis hecho en este coche? En este coche, si no recuerdo mal, hemos llegado a Barcelona. Bueno, es un gran viaje también, Granada-Barcelona. Sí. Y según nos contaba Antonio, en el otro R7 haber recorrido Europa. Exactamente, en nuestro viaje de novia en 2013 llegamos a Holanda y volvimos en el coche. Fueron 52 días de viaje y ni un problema. Un coche, vamos, recomendable al 100%. ¿Que no habéis tenido problemas serios de mecánica con estos coches? Nunca. Yo de hecho hemos tenido coches más modernos como un Scenic, yo he tenido un Renault Clio y como certeza de que el coche va a llegar a su destino como con este, ninguno, sinceramente. Bueno, pues sí es verdad que tiene fama de robusta esta mecánica, pero sí, según tú nos estás detallando ahora, debe ser lo máximo. Para mí, vamos, él no va más, la verdad. ¿Te parece que este coche frena suficientemente? Sí, porque además, teniendo en cuenta que es un coche para ir a 120, 130 en caso de necesidad, en adelantamiento, tiene unos frenos más que suficientes. Con respuesta rápida, tiene un pedal cómodo, que la verdad es que responde sin brusquedad. Y yo la verdad en las situaciones del día a día lo he visto más que suficiente y muy ¿Y la potencia también te parece adecuada para una utilización normal? Sí, porque por autovía se mueve muy cómodamente a 120, es un coche que no tiene una rumorosidad demasiado alta, es fácil adelantar a un camión, especialmente en carreteras nacionales, una furgoneta, y sí, las prestaciones más que suficientes para lo que necesitamos el día a día.
Bueno, también tengo que comentar que la amplitud está muy bien. Es un coche que uno no se sienta aquí constreñido, siendo un coche que deriva de un utilitario como es el Renault 5, pero que da una comodidad de interior pues realmente suficiente. Todos los modelos de R7 son un todo adelante con un motor Sierra de 4 cilindros y carburación. Pesan 800 kilos y miden 3 metros 89 centímetros de largo. La longitud respecto al R5 aumenta 38 centímetros. El original Renault 7 con letra, montaba el motor de 1037 centímetros cúbicos y daba una potencia de 50 caballos. El 7 con número GTL aparece en 1981 con un motor de más cilindrada, 1108, algo menos de potencia, 45 caballos, pero bastante más par. Entonces, Antonio, ¿qué nos resaltarías más en cuanto a las diferencias de las primeras series a las últimas series? Hombre, lo más destacado es los grandes pilotos traseros de segunda serie, que ya incluyen luz de marcha atrás, los tapacubos lisos y la parrilla que solo tiene una línea cromada, aunque yo le tengo puesta a esta por gusto personal todas las bandas cromadas, pero la segunda serie solo llevaba la línea grande. Esa sería la diferencia más grande, además de, bueno, detalles del interior como el volante o un rediseño del salpicadero. En cuanto a motor, frenos y eso. El único que varía de motor es el GTL, que ya llevaba el 1108. Realmente los motores Sierra en todas sus versiones son motores muy capaces y las diferencias pueden ser en temas prestacionales. Si comparamos el Renault 7 si estuviese 100% de origen de motor con el GTL, tal vez el GTL parecería un poco más perezoso, pero una vez alcanza una velocidad de crucero alta, puede ir de aquí a Madrid a 120 sin despeinarse. Y Babet, a ti en cuestión de confort, seguridad, practicidad, ¿te parecen muy homogéneos, muy iguales o ves Sí. alguno mejor que otro? Sí me parecen muy homogéneos, pero hay un aspecto que es verdad que resalto y que a mí personalmente me gustó mucho, que es el uso de reposacabezas en el GTL. Porque a la hora de hacer un viaje más largo o en el día a día que nos enfrentamos a más tráfico, creo que es un elemento de seguridad que merece mucho la pena. Muy bien. Pues vamos a ver los motores si queréis. Bueno, una de las diferencias también es que los GTL ya llevaban la apertura aquí, como en los coches modernos, y el resto de Renault 7 la lleva debajo de la tapa del cenicero en el centro del salpicadero. Es también muy característico del Renault 7, además de que el arranque va a la izquierda, la llave de arranque. Bueno, aquí vemos el motor longitudinal delantero por detrás del eje delantero, Exactamente, con la caja de cambio por delante, Correcto, sí. que le hacía menos suspirador. Exactamente. Y un motor impecablemente conservado por Muchas Antonio. gracias. Sí, la verdad que me gusta también bien los motores. Es un motor muy fiable. Yo coincido con muchos aficionados al mundo del motor en que el motor Sierra de Renault es de los mejores motores que se ha fabricado. En cuanto a fiabilidad, facilidad de mantenimiento, no tiene un consumo alto, es un motor bastante económico. Y luego un motor que si quieres ir tranquilo, vas tranquilo, o si quieres ir juguetón, va juguetón. Lo decía Arturo Andrés en una de sus pruebas del Renault 7 y también se dijo en la revista Velocidad, que ya extinguida, que el cambio era una delicia y conducir por él en carreteras viradas es realmente gustoso y yo lo corroboro. No lo fuerzo, pero sí es un coche divertido para conducir. ¿Tenemos platinos aquí o...? Tenemos el distribuidor que lleva platino. Y va justo aquí debajo de la rueda, correcto, sí. Esta unidad realmente llevaba dinamo, pero mi padre lo fue actualizando cuando yo era niño y le puso alternador. Un alternador. Sí. Muy bien, ¿lo comparamos con el otro motor? Por supuesto, venga. Era un 7 GTL, realmente el mismo motor Cleonfonte, pero de origen ya era un 1108. La disposición es exactamente la misma. Si abrimos un motor y otro, varía en que el GTL ya lleva el agua de los limpias con un motorcito eléctrico, y luego el bote de expansión ya era de material plástico, al revés del Renault 7, que es de cristal. Le llaman la almibarera en muchos sitios, para que parece un bote de melocotones de almíbar. Aquí la nervadura hace una forma distinta en los GTL. También estos tienen un código interno que es R1287, mientras que los demás 7 son R1283. Luego la tartera varía también,
es un poquito más pequeña, y el carburador era un Zenith en lugar del Solex 32 del Renault 7. En cuestión de durabilidad y de resistencia mecánica, ¿los dos motores son similares o había uno Sí, no, que era más fuerte? Hombre, siempre que pensamos en el GTL lo concebimos como un coche más moderno, pero yo que tengo los dos, puedo decir que ambos son coches concebidos para durar y para dar servicio. O sea que desde el punto de vista mecánico, una persona que esté pensando en comprarse un Renault 7, El que quiera. por mecánica no hay diferencia mecánica, de el uno que de los quiera. primeros a Se uno de nota los el últimos. GTL más moderno en cuanto a que ya tiene unos acabados muy buenos, que lo han tenido todos los Renault 7 siempre por encima del 5 porque era un coche que aspiraba un poquito más, ¿no? Pero todos son coches que están muy bien presentados, son duraderos, tienen buenos materiales y los motores pues son muy fiables. Todo lo que sea el motosierra de Renault, bajo mi punto de vista, es garantía de durabilidad y sin problemas. Bueno, Babette, ¿y qué nos dices del interior de estos coches? Bueno, básicamente el diseño de los cinturones es diferente porque el GTL ya los trae enrollables. Y luego también llama la atención el volante, que es muy distinto en un modelo y otro. El primer Renault 7 lo lleva de baquelita, mientras que este es un material mucho más plástico, ¿no? Más plástico, pero también flexible, tiene mucho encanto. ¿La dimensión de los asientos son iguales en un caso y en otro? No, varían un poquito, pero no es algo que sea extremadamente importante. O sea que a la hora son más grandes. A la hora de viajar en un primera serie o en última serie, ¿hay diferencias en confort o prácticamente es casi igual? Son diferentes, pero no por tener uno mayor calidad que el otro. Yo realmente me gustan los reposacabezas del GTL, pero en sí los asientos son diferentes, pero ambos muy confortables. ¿Quieres abrirnos la puerta trasera para que veamos la gran capacidad? Sí, un coche muy amplio. Que alberga 3 personas tranquilamente en la parte trasera. Bien, ¿nos abres el maletero? Sí. Es un maletero de unos 400 litros aproximadamente. Muy cuadrado, tiene una muy fácil de cargar, sí. Grande, sí, y para viajes de 5 personas es muy apto. También llama la atención pues que en coches de esta época tenemos ya seguro infantil, que para padres es un esencial. Claro que sí, sobre todo tú que eres madre de 4 hijos. Exactamente. ¿Qué decías, Antonio? Nosotros siempre, cuando montamos a las niñas, le ponemos el seguro infantil, porque siempre son niños y pueden intentar abrir alguna puerta, ¿no? Claro. Nunca ha pasado, pero yo por si las moscas he hecho el seguro infantil. Claro. Sí, era ya un avance en su época, en el año 74 o 75, que un coche tuviera seguro infantil en una gama media estaba muy bien. Sí, ¿nos enseñan los seguros dónde los lleva? Sí. Aquí. Muy bien, la palanca clásica para que los niños no puedan abrir. Sí. Muy bien, ¿las medidas de los neumáticos son iguales en las dos series? Son las mismas medidas, lo que pasa es que el Renault 7, la primera serie, llevaba llantas de 4 pulgadas, mientras que este la llevaba de 4,5. Si nosotros nos podemos hacer una visión de la llanta desde perspectiva, se ve que aquí el centro de la llanta está más hacia adentro y en aquel sobresale un poco más. Es una diferencia fundamental en las llantas de Renault 7, que el 7 normal, este blanco, siempre ha tenido las llantas un poco más estrechas, pero el neumático es el mismo. ¿Crees que tiene buenas luces este coche para circular de noche? Sí, tiene unas luces buenas y suficientes, sí, la verdad es que sí. O sea que en el tráfico cotidiano, salvo el detalle de que no puede montar aire acondicionado, tú no le ves ningún problema para usarlo día a día. No le veo ningún problema y por experiencia, que lo he utilizado mucho tiempo como coche de diario, lo veo muy práctico porque además el tamaño comedido lo hace muy fácil de aparcar en cualquier sitio y con prestaciones tanto de luz como de respuesta de motor fantásticas.
aparte del club Renault 7, ¿estáis en algún otro club o salís con algún otro club de clásicos? No, la verdad es que no. Nos hemos dedicado al Renault 7 exclusivamente para el tema de club, porque aunque nos gustan muchos coches, en nuestra relación como novios primero y matrimonio después, siempre ha sido el Renault 7 el que ha sido parte de nuestra vida. O sea, es el centro de vuestros clásicos. Totalmente. El Renault 7. Es el coche de nuestra vida, por así decirlo. Muy bien. Esta pregunta huelga por mi parte. ¿Le recomendaríais un Renault 7 a quien se quiere introducir en los coches clásicos? Por supuesto, es un coche fácil de mantener, es un coche económico, sencillo y luego es un clásico muy nuestro. Es un coche totalmente recomendable, se va a disfrutar mucho con un R7. Muy bien, desde luego viendo a vosotros, el disfrute parece que está garantizado. Totalmente. Muy bien, pues nos despedimos de Antonio y de Babette. Gracias. Dándole las gracias por su amabilidad y sus buenas enseñanzas. Gracias. Gracias, un placer. Y así es el Renault 7, genuinamente y únicamente español. Un clásico para tenerlo hoy en día y poderlo usar a diario. Todos los repuestos se encuentran, es muy fácil de mantener, tiene un consumo muy contenido y está apoyado por un potente club con muchos entusiastas para compartir la afición. Ya sabéis que cada 2 años celebran una gran reunión en algún lugar de España. La gran mayoría de los casi 160.000 R7 que se fabricaron en España, pues fueron a la chatarra. Hoy en día se encuentra alguno, pero tampoco es así de cotidiano encontrar uno a la venta. El precio al que lo podéis encontrar es bastante asequible, entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo del estado de la unidad. Comparándolo con un vino, pues pienso en un vino clásico, genuino español, popular, y pienso en el Paternina Banda Azul, un Rioja de tempranillo, 90% tempranillo y 10% garnacha, las 2 de las 4 uvas típicas de Rioja, que recuerdo en su época, cuando yo era joven, lo compró la fallida empresa Rumasa, y la gente decía, desde que Rumasa compró el Paternina Banda Azul, ya no es lo que era. En fin, un vino que forma parte de la historia de los españoles, igual que el Renault 7, y que se sigue vendiendo con una etiqueta ligeramente diferente en su diseño y que cuesta 6,5 euros. Suscribiros al canal Vehículo Histórico, que seguiremos presentando la historia fascinante de los vehículos clásicos.